Hola a todos. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a explicar, seguimos con la unidad 2 y vamos a explicar los verbos irregulares. Terminamos la clase explicando, bueno, os di un enlace donde podías ver los verbos regulares, que sería justamente el vídeo anterior a este, y eh, pues bueno, he intentado representar aquí los verbos quizás más comunes. Reunirlo en una diapositiva ha sido bastante complicado, pero bueno, los verbos que podemos usar más comúnmente. Y bueno, los que quizá, mm, sí, van a ser estos los que os voy a preguntar, ¿vale? Si os acordáis de la serie pues, de folios que os dieron de los verbos irregulares, había tres columnas. La primera sería para el presente o el infinitivo, la segunda para el pasado y la tercera para el participio. Como estamos en la unidad 2 y hemos visto el pasado, ¿vale? El pasado simple, pues nos vamos a enfocar en esta columna, ¿vale? Son verbos irregulares porque no siguen las reglas de la terminación. Por ejemplo, complete, como vimos, ¿vale? O play, se le añade ed en pasado. Eso sería un verbo regular, pero estos cambian completamente. O algunos incluso siguen igual. Por ejemplo, aquí no aparece, pero could se escribe igual, tanto en presente, en pasado, en participio. ¿Por qué es irregular? Pues porque no se le añade ed, no se pone could, ¿de acuerdo? Por eso es irregular. De todas formas, si necesitáis cualquier listado de verbos irregulares que no aparezcan aquí, pues nada más que me lo pidáis y os lo mando. ¿De acuerdo? Os hice este juego que me parece bastante interesante, eh, que se basa en encontrar aquí, ¿vale? ¿Cuál es la palabra oculta? Y pues de cada una de las indicaciones que hay aquí, pues debéis de poner en pasado esos verbos irregulares, ¿vale? Aquí también os puse una serie de juegos para pues ensayar y no equivocarnos con los verbos irregulares. El vocabulario que ya os hablé, eh, especial para nuestro técnico, ¿vale? Nuestro técnico de farmacia para farmacia. Algunos de los juegos que hemos realizado en clase y vamos a pasar ahora sí a pasado continuo. Hemos visto el pasado simple, que sería una acción que ocurrió en el pasado en un momento concreto, y el pasado continuo es una acción que ha ocurrido en el pasado, pero de una forma continua, durante un tiempo en el pasado. ¿Vale? Por tanto, en la afirmativa, bueno, recordaros que siempre utilizo la misma tabla con la forma en afirmativo, negativo, interrogativo y debajo pues algunas de las pistas que nos indican que si aparecen cualquiera de estas en una oración, significa que nos encontramos en pasado continuo. Por tanto, en la afirmativa tenemos el sujeto, utilizamos el verbo to be, pero en pasado, ¿vale? Y el verbo en ing. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, I was, acordaros que vimos en el vídeo anterior, y si tenéis dudas, volver al vídeo anterior para recordar que pues I was, you were, he, she, it were, perdón, he, she, it was, we were, you were y they were, ¿vale? Con las respectivas negativas y la interrogativa. Pues como os decía, I was eating pizza, ¿vale? Aquí tenemos em, I was, ¿no? Was porque es la primera persona. Eating, se le añade ing al verbo, ¿vale? Yo estuve comiendo pizza, una acción continuada en el pasado. He was eating pizza. Él estuvo comiendo pizza. You were studying maths. Tú estuviste estudiando matemática. Y en negativa, pues el verbo to be le añadimos not y el verbo sigue estando con ing al final. Dos ejemplos he puesto aquí.
We weren't drinking water for hours. Nosotros no estuvimos bebiendo agua durante horas. Y he was, ¿vale? Porque es tercera persona. He wasn't drinking water for hours. Él no estuvo bebiendo agua durante horas. En la interrogativa ponemos ese verbo to be como si actuara de auxiliar. ¿De acuerdo? Entonces, was were, dependiendo del sujeto que vayamos a utilizar, y a continuación el verbo en ing. Por ejemplo, were you swimming all day? ¿Estuviste tú nadando todo el día? O was she, ¿vale? Was she, porque es tercera persona. Was she swimming all evening? ¿Estuvo ella nadando toda la tarde? Vale, os comento. Dice, ¿cuándo se dobla una consonante? Porque ahí hay dudas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en swim se dobla la consonante, pero en eat no se dobla la consonante. Si nos encontramos eh, la, la W, ¿vale? Porque aquí hay dos vocales y tenemos una consonante. Y aquí podríamos decir que la W sería como una vocal, pero no es así, ¿vale? Las dos son monosílabos, eat y esta sería swim. Son monosílabos las dos. Pero en este caso, la W no actúa como vocal. ¿De acuerdo? Por tanto, vuelvo a repetir. Para que se doble la consonante en un monosílabo, ¿vale? Normalmente, si termina el verbo en consonante, vocal, consonante y la última es la fuerte, es cuando se dobla, ¿vale? Pero en monosílabos, claro, dice, pero si es un monosílabo, ¿cómo lo sabemos? Pues vale, pues fijaros en la regla de consonante, vocal, consonante. Y la W no se considera una vocal, ¿de acuerdo? Por eso en este caso se dobla. Y en este caso son dos vocales y una consonante. No se dobla. No es consonante, vocal, consonante. ¿De acuerdo? Vale, y entonces las pistas, que hayamos visto aquí algunas de ellas, pues sería all day, todo el día, all evening, toda la tarde, for hours, durante horas. Y esas pistas se suelen colocar al final de la frase. También me las he encontrado al principio, pero bueno, yo por abreviar un poco y para que sea un poco más didáctico y más fácil, os lo vais a encontrar normalmente al final. Aquí tenemos dos ejemplos, que sería We were singing all day o Was she speaking a lot for hours? Nosotros estuvimos cantando todo el día. ¿Y estuvo ella hablando mucho durante horas? Esos serían los ejemplos que os he puesto, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo.